En 1985, los servicios de inteligencia colombianos descubren varios documentos e incluso un plano de la Corte Suprema de Justicia de Bogotá en el que se establecía que el grupo M-19 tenía previsto tomarse violentamente el Palacio de Justicia. Resulta que el gobierno inmediatamente envía un equipo especializado, un equipo de fuerzas especiales para que proteja el palacio. El miércoles 6 de noviembre de 1985, ningún equipo de fuerzas especiales estaba en el palacio para proteger a los magistrados y a las personas que allí iban a hacer sus gestiones. Ingresa a las 11:30 de la mañana un comando del M-19 y secuestra a los magistrados de la Corte y del Consejo de Estado. Inmediatamente se produce la entrada de los tanques de guerra, de los militares, empiezan a disparar a todo el mundo y se produce la muerte de varios magistrados de la Corte Suprema. Se quema además un montón de juicios importantísimos que involucraban actos de corrupción, de la mafia, de la cuestión política y todo lo demás. Se hacen las autopsias a los señores, a los muertos, ¿no es cierto?, a los ministros, y se descubre que varios de ellos fueron asesinados por balas que no provenían de las metralletas de los guerrilleros. Atención con esto. Ok. Se podría decir entonces que los responsables de la muerte, los únicos responsables, son los guerrilleros del M-19, porque si ellos no se habrían tomado la corte, los militares no habrían ingresado disparando a todo el mundo y no se habrían producido las muertes. Esto está contenido en una máxima sobre la cual habla Heinz Bindokat, que se conoce como la adversaria in re illicita importantur omnia qua secuntur. Esto es, a quien ha obrado en forma reprochable, le son imputables todos los actos que de su actitud, de su conducta, se deriven. Vamos con otro ejemplo. Estos ejemplos que vienen del famoso libro de Yesig Reyes Alvarado. El señor Enrique Lou Murtra era el ministro de Justicia en Colombia en 1989 y le declara la guerra a la mafia de la droga, a los carteles de la droga en Colombia. Lo amenazan de muerte. Ya habían asesinado al anterior ministro de Justicia. Lou Murtra termina su gestión y el gobierno, por su seguridad, decide enviarlo como embajador de Colombia en Ginebra, en Suiza. Pasan 6 meses, llega un nuevo gobierno, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores dice: aló, señor Enrique Lou Murtra, regrese a Colombia porque usted ya no es más el embajador. El tipo no tiene más que, es obligado a retornar, llega a Colombia y el día siguiente un muchacho de 15, 16 años le mete un tiro en la cabeza. ¿Quién sería el responsable de la muerte de Enrique Lou Murtra? ¿Solamente el sicario? No es responsable el gobierno colombiano, que no le dio ninguna seguridad, como no le dio ninguna seguridad a los magistrados de la Corte Suprema, a sabiendas de que había un plan del M-19 de tomarse la Corte. No son responsables los militares que entraron disparando a diestra y siniestra, incluso con tanques militares. Bien, vamos rápidamente. Hegel nos dice que solo aquello que en una conducta puede ser reconocido como mío, me puede ser imputado. Entonces hay que reconocer dos clases de consecuencias que una misma conducta puede producir. Algunas son parte de la configuración misma de la acción. A ella le pertenecen. Sin ella no significan absolutamente nada. Y hay otras que le pertenecen no a mi conducta, sino a la modificación que en el mundo exterior ella ha producido. Lo explico con un ejemplo. Estoy conversando con Carlos. Carlos está amparado, digamos, tirado detrás de un balcón. Juan quiere acabar con la vida de Carlos y estamos en un tercer piso. Y entonces me empuja a mí para que mi cuerpo se lance sobre Carlos y le provoque una caída desde un tercer piso que es mortal. En esa línea, ¿seré yo responsable por la consecuencia que en el mundo exterior ha provocado ciertamente mi cuerpo? Evidentemente que no, desde la máxima de Hegel. Vamos a continuar explicando esto, que es muy importante dentro de la imputación objetiva, teniendo claro que estos ejemplos espero que les sean a ustedes de utilidad. John Stuart Mill, en el año 1843, es uno de los primeros pensadores que ya ingresa la cuestión de la causalidad al derecho penal, cuando nos dice que solo de modo excepcional una consecuencia es producto de una única causa. Fomuri, años después, en su famoso Uber Causalität, nos va a decir que cada una de las causas que generan un resultado deben ser adjudicadas como
factores decisivos de la producción del mismo. Esto nos lleva a la famosa teoría de la equivalencia de las condiciones. El ejemplo más claro es el del robo del automóvil. Entonces sería responsable la fábrica que ha fabricado el automóvil, porque si no existe el automóvil, no puede haber el resultado final que es robo. También sería responsable la persona que lo ha comercializado, la propia víctima que lo ha comprado y lo ha estado utilizando y que es despojada violentamente de su bien, y finalmente el autor, el que termina asaltando, llevándose el vehículo. Esto es bastante extraño, ¿no es cierto? Es bastante ilógico. ¿Cómo le atribuimos a un solo factor el estatus de causa determinante? Allí se viene hablando entonces de otra teoría, que es la conditio sine qua non. En virtud de esta, un acontecimiento es causa del resultado cuando puede ser suprimido mentalmente sin que el resultado desaparezca. ¿Ok? El famoso ejemplo, ¿no es cierto?, de la condena del vino, de la que tanto hemos hablado, de junio de 1914, cuando se termina condenando a título de cómplice del delito de proxenetismo a un hombre que simple y sencillamente le vende vinos al regente de un burdel. Y la Corte llega a la conclusión de que se aplica la conditio sine qua non porque si él no habría introducido vinos al burdel, no se habría producido finalmente el resultado de proxenetismo. Escucho a muchos penalistas hablar de la conditio sine qua non y la teoría de la equivalencia de las condiciones como sinónimo. No lo son. Veamos. La conditio sine qua non pretende individualizar causas. La equivalencia es el reconocimiento formal de una característica, de una sola, en la producción, ¿no es cierto?, del fenómeno causal. La equivalencia amplía exageradamente la esfera de la responsabilidad, mientras que la conditio, al admitir que es causa todo factor que no sea mentalmente suprimido, nos lleva a un gran problema. Causa, por ejemplo, sería la conducta negligente de un médico que no atiende adecuadamente a un sujeto que ingresa con un proyectil en el abdomen. Entonces olvidamos a quien lo ha herido. Ese no sería entonces responsable, porque si suprimimos mentalmente la negligencia del médico, nos quedamos que no se habría generado el resultado de muerte. Pero entonces no sería responsable quien ha activado un arma de fuego con la intención de arrancarle la vida a otro ser humano. Hay un famoso ejemplo en la jurisprudencia alemana, más o menos en la década de los 60 del siglo pasado, el ejemplo de la talidomida. La talidomida es un medicamento que algunas mujeres tomaban supuestamente para beneficiar al feto en el proceso de gestación. Se llega a la sospecha de que muchas mujeres que consumían talidomida tenían niños con malformaciones. Suprimida mentalmente el consumo de talidomida, resulta que no era posible determinar que las malformaciones podrían haber desaparecido. En consecuencia, no podríamos adjudicarla como causa del resultado. English, el gran Karl English, nos da un ejemplo. Un tipo es invitado a presenciar la muerte, ¿ok?, por ahorcamiento del hombre que le ha quitado la vida a su hijo. English nos dice, ok, veamos. El tipo está ahí, viendo cuando van a asesinar a quien ha asesinado a su hijo, y resulta que él se escabulle en un descuido, empuja al verdugo y él pone en funcionamiento el mecanismo para terminar ahorcando al criminal de su hijo. Dice English, si el padre de la víctima no habría adoptado esta conducta, de todos modos el resultado de muerte se habría producido, porque si él no actuaba, el verdugo de todas maneras iba a activar el mecanismo que iba a sancionar finalmente con la muerte al criminal. La conditio acarrea la presencia de causas de reemplazo. Se suelen plantear como límite los famosos cursos causales hipotéticos. Siendo así, se toleraría suprimir, pero no sumar factores no ocurridos. Esto es abismalmente incompatible con la conditio. Repito, esto es abismalmente
incompatible con la teoría de la conditio sine qua non, pues ella es una construcción imaginaria, mental y a todas luces hipotética. Lampe, que es un autor moderno, nos habla de una causalidad funcional para solucionar el problema de la conditio. Él dice que existen hilos causales que no unen dos simples sucesos causales, sino que vinculan un resultado. Por ejemplo, suministrarle veneno raticida a un ser humano no es una simple causa natural, dice Lampe, sino que representa una acción. Es la representación mental, ¿no es cierto?, de un acto comunicativo. Concluye así Lampe que la conditio lo que supone es una dependencia funcional, en el que el problema estaría explicado en función de que hay una representación mental y comunicativa al momento de entregar veneno, y la producción del resultado sería asimismo una producción comunicativa. Olvida Lampe que nunca explica cuándo un resultado debe considerarse en función de una causa y cuándo no. La acción mentalmente suprimida y el resultado que efectivamente se produce en el mundo exterior nunca nos explica cómo las causas de reemplazo no alterarían el resultado. Esto es bastante dogmático, pero muy importante de explicar, como lo vamos a hacer a continuación. Veamos, ¿qué es lo que estamos observando en todos estos ejemplos que venimos explicando? Usted ubíquese en la época del causalismo. Entonces, las dos fórmulas de imputación, digamos, de una conducta criminal sería la teoría de la equivalencia de las condiciones y la teoría de la conditio sine qua non. Atención con esto. En algunos ejemplos se nos permite en el mundo moderno, por supuesto en el caso colombiano, con lo del M-19 en 1985, con el asesinato de Enrique Lau Murtra en 1989, la jurisprudencia colombiana nos permite explicar estos eventos a partir de la versaria in re illicita. Como nos damos cuenta, esto no es así, esto no funciona tanto así. Nosotros creemos en una nueva fórmula de imputación. Tenemos que pasar previamente por la explicación que nos dará el finalismo con Belzer a la cabeza. Tienen algunas formas bastante particulares de explicar la imputación, y finalmente iremos con la imputación objetiva desde el funcionalismo penal. Pero lo que nos interesa es que usted tenga claros esos ejemplos y que usted, digamos que analice, se vaya ubicando para posteriormente tener una idea clarísima respecto a esto que es muy importante. Muchas gracias.